Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El contrabando de combustible persiste y pone a la presidenta en una situación delicada tras de que su antecesor lo diera por extinto. Pero el negocio crece en las fronteras del país con fuerza, como indica su prioridad para Estados Unidos e investigaciones locales por corrupción en Pemex. La persecución de las redes de huachicol es una nueva alta prioridad del Tesoro y las agencias de seguridad de Estados Unidos después de la crisis del fentanilo y la migración. El gobierno mexicano ha recibido el mensaje e intensifica su combate. En las últimas semanas, agencias de seguridad de los dos países han dado golpes fuertes a embarques del comercio ilegal que burla millones de dólares en evasión fiscal en operativos en Texas, Tamaulipas y Baja California. Ello pone contra la pared a Pemex cuando atraviesa una situación difícil en términos financieros, caída de exportaciones y señalamientos por corrupción de fondos globales que, como uno noruego, venden sus inversiones de la paraestatal, además de mayor tensión en la relación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad. El cerco se aprieta sobre Pemex a pesar de que también se declarara eliminada la corrupción ahí. Estados Unidos anunció nuevas sanciones para redes de huachicolero vinculados al cártel Jalisco, mientras el gobierno de Sheinbaum dice que entrará a fondo a indagar en la paraestatal tras las presiones de Estados Unidos. Pero ¿cómo entran y salen los buques y los cargamentos del país? ¿Qué pasa en las aduanas? ¿Quién protege a las redes? ¿Para qué se usa ese dinero? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Se robaban 80,000 barriles diarios de combustible con el huachicol. Y desde luego era una red vinculada a los gobiernos. Era un robo legalizado, al grado que Hacienda tenía contabilizado el robo del huachicol. Arrancamos, esto es Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Federico Doring, diputado del PAN. Acabas de ver los datos que conocimos hace unos años, prácticamente extinto, cerca del 98%, y hoy se convierte, en contraste, en una de las prioridades del combate de Estados Unidos y México después de que Estados Unidos lo colocó como eso, un objetivo central en materia de seguridad. ¿Qué te parece? Me parece, agradezco la invitación, Pepe, me parece que hay que dejar claro que es completamente distinto. López Obrador hablaba del huachicol artesanal, el tradicional, el de este general Trawitz, que es prófugo de la justicia, y que era el huachicol que conocíamos de alguien que picaba un ducto y cargaba bidones, y ahí en la clandestinidad vendía algo de combustibles. Ese es otro huachicol. Del que ahora estamos hablando es esta industria del huachicol fiscal, que ya no son los ductos de Pemex, sino es toda la evasión fiscal. Y de la gran ironía, todo ese huachicol fiscal es de Morena. Me explico rápido por qué. La reforma energética de Peña permitió importar combustibles. Antes tú no podías importar combustibles de otros países, solo Pemex. Esos permisos que se otorgaron en la CRE y la CNH para importar combustibles, para abaratar el precio de las gasolinas, se utilizaron a partir del 2019 con Sergio Carmona para el contrabando de combustibles. Y pues hay información que ha trascendido esta semana de que ya no son nuestros combustibles, sino nuestro petróleo termina en Belice, en Japón, en la India, en otros países. Ya evolucionó la industria de gente aprovechándose de los ductos a gente que comercializa nuestro petróleo y nuestro combustible fuera del país en el que vivimos. Fernando Ramos, presidente del Consejo Marítimo Portuario de México. Pepe. Pues a ver, siguiendo los pasos que acaba de marcar Federico, el negocio evolucionó. De una práctica artesanal estamos frente a pues un delito muchísimo más complicado, mucho más sofisticado, que tiene implicaciones en términos logísticos, en términos de protecciones para poder operar, muchísimo más amplias que lo que alguna vez llegamos a ver y hasta dudar de cómo ¿no? se pipeteaban los tubos de Pemex. Sí, es correcto. Mira, desafortunadamente, pues las aduanas históricamente han sido unidades porosas y el sexenio pasado la verdad es que sí hubo un incremento muy importante en el tráfico ilegal
de combustibles, principalmente diésel y gasolinas, por la frontera norte en pipas. Lo que a mí sí francamente me voló O sea, la empezamos cabeza. con pipas, no con buques. No, exacto. Es que Ok. ese es el O problema. sea, es que digamos ese es que el la tema. evolución va teniendo ahí Empezamos sus- con pipas y fíjate sus que aquí intermediarios. sí vale la pena resaltar que por un lado, desde hace muchos años hay una cooperación entre la aduana americana y la aduana mexicana. Y a mí sí me llama mucho la atención que los americanos no hubieran puesto atención a esto, porque las cargas salen de las refinerías que están en la zona alrededor de Houston o Brownsville y salen con documentos de combustible. En el camino se modifican, pero los americanos saben que están cargando combustible. El proceso de despacho de exportación en Estados Unidos sí es mucho más ligero. Aduanas realmente no se involucra, es un tema más del censo americano, es un tema más de comercio. Sin embargo, bueno, por el volumen yo pensaría que sí había información y que esa información pues o no llegó, no se compartió o finalmente sí se compartió y no pasó nada. A ver, ahí, perdón que te interrumpa porque me parece que hay un punto muy interesante y que llama la atención. ¿Qué hace que los norteamericanos, que el gobierno de Estados Unidos, Fede, ponga sus ojos sobre el huachicol? Recordemos que del 20 de enero para acá comenzó siendo la prioridad el combate al fentanilo, desbaratar y desmantelar laboratorios asociados a la producción de drogas sintéticas, la migración, y de repente, en unas cuantas semanas, esa falta de atención de la que habla Fernando cambió radicalmente y se convierte en una prioridad, incluso por encima de estas dos, para el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué lo explica eso? Lo explica básicamente el asesinato de Sergio Carmona en San Pedro Garza, que hace que su hermano se presente voluntariamente ante las autoridades de Estados Unidos, se acoja a la justicia y les diga cómo todo el huachicol fiscal, cuando Peralta era el director de aduanas, que nombró al hermano de Carmona en la primera aduana, la de Reynosa, porque dice muy bien Fernando, ellos aprendieron el modelo de la tranza con camiones que declaraban vacíos pero venían cargados, a los que les habían vendido combustibles legales o con aceites. Y luego cuando ya no cabían en los patios de operación, pues los tuvieron que migrar a los buques. Ese testimonio que tiene la DEA, que en la Corte de Texas dio el hermano Sergio Carmona, le dio a Trump con la declaratoria de organizaciones internacionales terroristas la trazabilidad de que con este dinero se estaban montando los laboratorios de fentanilo. Entonces ya cuando hablaste de fentanilo financiado con dinero de huachicol fiscal, fundamentalmente de la parte noreste del país. O sea, pero a ver, nada más para ubicar los tiempos. Carmona es 2000. A Sergio lo matan meses después de las elecciones de 2021. 21. Su hermano a los 2 días se acoge a la justicia, está en una corte de Estados Unidos, confeso, y les da toda la trazabilidad de cómo con este dinero, que luego reconoció Jocelyn Hernández, que se financió la campaña de Rubén Rocha, que le llevaba el Chapo Isidro dinero a Rubén Rocha. Ellos encuentran el común denominador entre huachicol fiscal como un elemento cash para financiar campañas electorales, que curiosamente fueron campañas electorales pues, de Rubén Rocha, de Américo Villarreal, de Durazo, de los gobernadores en las entidades donde ellos creen que tienen más problemas con el trasiego y producción de fentanilo. Fernando, tú llevas décadas en este negocio de las aduanas, décadas. 35 años. ¿Te hace sentido la historia que acaba de contar Federico? ¿Te hace sentido que haya habido esta, digamos, evolución dentro de las... Pues mira, no es que me haga sentido. Dentro del negocio, y además ahora nos meteremos porque toca directamente las aduanas. No es que me haga sentido, Pepe, pero sí es una realidad. O sea, desafortunadamente, las aduanas siempre han sido el patito feo del gobierno federal. Como yo digo, por las aduanas das de cuenta que son como una luna, brillante por un lado, pero con una cara oscura por el otro. Y la cara brillante, pues gracias a lo que ha pasado por las aduanas, tenemos el desarrollo que tenemos en este país. Maquinaria, fábricas, materias primas, toda la exportación, todo lo bueno que ha pasado en este país en los últimos 30 años, a partir de que firmamos el Telecán, ha pasado por las aduanas. Miles de embarques que pagan, las aduanas, para que se den una idea, recaudan más del 55% del IVA que se recauda a nivel nacional. Altísimo. Altísimo. Y casi el 28% total de la recaudación de impuestos, y son solo 120,000 importadores. Entonces,
Pero por otro lado, pues las aduanas pues, son el cancerbero del país. Y yo siempre lo que digo es que desafortunadamente al contrabando se le trata de ver como la enfermedad. Y la enfermedad no es el contrabando. El contrabando es la enfermedad es la informalidad. A ver, pero han pasado muchas cosas en las aduanas en los últimos años. Muchas. El modelo de la aduana, la separación del SAT, la nueva administración por parte de los militares. ¿Cómo ha jugado todo este cambio? Pues yo creo que esa ha sido parte del tema, ¿no? En esta problemática del Las aduanas contrabando. históricamente, bueno, hasta 1990 era una unidad independiente, entramos al mundo del GATT y del Telecán, se incorporan oficialmente a la Subsecretaría de Ingresos, y después al SAT, cuando se crea el SAT en el 1997, y en el 2021, curiosamente, el primer paso que da el presidente López Obrador fue militarizar las aduanas con los marinos en las aduanas de tráfico marítimo y posteriormente el ejército. Y después se le dio entrada al cambio radical en la infraestructura creando la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y quizás ese sea parte del problema. Esa recordábamos, la hizo Duarte, ¿no? Esa la hizo Duarte, de hecho Horacio Duarte fue el último, el administrador general de aduanas y el primer titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, estuvo poco tiempo, después se fue, se nombró a otro titular, después llegó el general Fullón. Bueno, antes del general Fullón estuvo Rafael Marín muy poco tiempo, se fue a la OMC y ahora regresa como titular. Y lo que yo estoy viendo, y espero que eso sea correcto, sí estoy viendo como que estamos tocando fondo. Tocando fondo, ¿qué significa tocar fondo? Pues tocar fondo significa que... A Federico, a ver si coincide. Tocar fondo significa que la alerta del contrabando del buque y que pareciera que no fue uno, sino fueron varios, pues eso ya fue como que la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, una cosa es que todos los días puedan entrar 15, 20, 50 pipas de contrabando y otra cosa es que entre un barco con más de 10 millones de litros. Y no solamente y que pareciera que no fue uno, ¿no? Oye, no solamente que entre, Federico, que desaparezca. Sí, no, a ver. Esa me parece todavía más llamativa. A mí me sorprenden dos cosas de eso. Y qué bueno que hay un experto como Fernando para que confirme una de las cosas que te voy a decir. Los barcos. Antes de las aduanas, la primera autoridad que revise ese barco no es municipal, es o federal, vía COFEPRIS, o una COFEPRIS estatal. Porque más allá de que la carga sea legal o no, lo primero que tú revisas es que el personal del barco y el producto del barco no sea un riesgo sanitario. Claro. Es decir, el primero que se tuvo que haber dado cuenta de, oye, no es aceite, es combustible, es la autoridad sanitaria. Oye, y luego llegas... Todos pasamos una aduana antes que otra cosa, inspección fitosanitaria. Claro. Entonces, sin duda. Desde la COFEPRIS. Luego llegas a las aduanas. ¿Qué hicieron en Tampico, en Guaymas? ¿No? Renunciaron a los almirantes que eran los encargados de la aduana, de este mecanismo de Ospina, me parece que son las siglas. Asipona. 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 Pero dejaron a los enclaves de Morena. Esta nota del Reforma de que renunciaron a los que estaban en las aduanas, sí. Entonces, los políticos de Morena los aguantaron. Y yo llevo pidiéndole a Harfuch y a Rosa Isela Rodríguez que me informen una cosa que no me han querido decir. Es como la película de Filadelfia. A mí explícamelo como si yo tuviera 6 años. Decomisas 10 millones de litros de diésel en Tampico y 8 millones de litros en Ensenada en un terreno de un ex senador de Morena. ¿Y los detenidos? ¿Y los vinculados al proceso? No te ha querido informar el gobierno un solo detenido, porque los que operan el negocio son de Morena. Claro, renunciaron a los de la Marina, pero eso no fue suficiente. Y este último decomiso de 1,5 millones de litros en Tabasco, ¿en qué informa Harfuch? Que un detenido. Entonces, eso insulta la inteligencia de cualquier mexicano informado. Que me digas que millones de litros de diésel los mueve un solo ser humano. Y ahora ya informó del detenido, pero en el caso salvo que Fernando tenga información, en el caso de Tamaulipas no hay un solo detenido presentado ante un juez de algo que por la reforma al 19 ya es de prisión preventiva oficiosa y ni siquiera está sujeto a interpretación. Bueno, y de Ensenada tampoco hay un solo detenido. A ver, lo más reciente sí ha habido ya 2 o 3 detenidos, tú mismo lo mencionabas hace el de hoy uno, pero explícame que uno operaba 1,5 millones de litros y que eran 2 predios. Eso fue el Tabasco, pero hemos tenido también aduanas en el norte del país. Y yo lo que me pregunto, tú puedes contrastarlo, es, tampoco era común antes que hubiera detenidos y casos de corrupción en las aduanas, ¿o sí? No, sí.
Sí, las aduanas desafortunadamente siempre han sido un foco de corrupción, por lo que yo comentaba. A veces pues, un trailero que cruza ilegalmente o que los agarran, por ejemplo, es muy común que en las aduanas de tráfico terrestre los choferes traigan dinero guardado, que es el último paso del narcotráfico, y pues ahí por supuesto que los detienen, los ponen a disposición de la autoridad y eso, algunos otros casos de vehículos y cosas así. No es tan común, pero sí es frecuente. Digo, recordemos que tenemos una geografía aduanera muy compleja. Y si Son me 50 permites, O sea, pero a ver, aduanas. ¿verías más protección hoy que antes o no? Más O protección. sea, es decir, Federico estaba hablando de pocos detenidos. en Pero golpes déjame muy grandes. planteárselo de esta forma. Ajá. No es lo mismo lo que es bien señalado Fernando, de un trailero queriendo engañar al Estado a un concierto de servidores públicos. Para descargar un barco, porque este no es el trailer que pasó y lo caché, es que descargué y lo cargué, ¿a cuántas te gustan? 80, 100, 150 pipas. Esa operación, que no es inconspicua, sino altísimamente visible, requiere de varias instancias de colusión y de varios que debiste haber presentado ante el juez de control. No es el único funcionario de aduana que volteó hacia otro lado cuando pasó el tráiler. Es mucho más complejo. Sí, A ver, ahí está el punto. Y tú que conoces Sí, y has visto las aduanas, definitivamente. algo Por eso tan yo- visible, tan complejo, que requiere tal nivel de infraestructura, ¿cuánta gente podría verlo y cuánta gente podría no verlo? Bueno, de entrada todos, como decimos en el mundo aduanero, tu tango needs two, ¿no? O sea, para que haya alguien que cometa contrabando, a menos que se juegue el verde, como decimos, siempre tiene que haber un arreglo. Y eso es histórico en todas las aduanas, porque pues, si no es demasiado el riesgo que estás corriendo. Pero por eso yo decía que yo espero que ya sí hayamos tocado ya a fondo, porque si la magnitud de contrabando de un barco no tiene parangón, Pepe. O sea, entonces, por supuesto que sí tendrían que estar involucrados la Capitanía de Puertos, la ACIPONA, que es la administradora del sistema portuario, en este caso de Tampico, y las autoridades aduaneras, por supuesto que sí tendrían que estar involucradas, más las personas, los agentes aduanales, o el agente aduanal, o varios agentes aduanales que se prestaron a hacer este tema. Pueden, en el medio de los agentes aduanales hay excluyentes de responsabilidad porque, pues, por ejemplo, un aceite ligero, ¿no? Que es como normalmente han contrabandeado el diésel en la frontera, pues se necesita un análisis de laboratorio para poder determinar si es un aceite o no, o si es diésel o es gasolina o es otra cosa, ¿no? Entonces la ley aduanera claramente establece las excluyentes de responsabilidad. Pero revisando los papeles, viendo la procedencia, pues la verdad es que tampoco con un buen análisis de riesgo, y repito, con este intercambio de información que debe de haber entre los países, no debería haberse tan difícil. Oiga, y si me dejan agregar, ahí habría que meter también en esa fórmula empresas que envían, empresas que reciben, Claro. de ambos lados O sea, de la frontera. Porque cargar si no, un barco tampoco, no creas que es. Tampoco veo cargar cómo un barco puedas. no creas que con 4 changos lo haces. O sea, vas a una refinería a cargar el barco. Ese es mi punto importante, porque por eso también creo que los americanos también tienen ahí culpitas. Claro, ¿no? no, claro, Bueno, a ver, pero ahí también cambió sí. el contexto. A ver, antes de la declaratoria de cárteles como organizaciones terroristas, lo que aplicaba era la ley RICO, la Anti-Racketeering Act, con la que le podías confiscar bienes a alguien que hacía operaciones de corrupción en México, aunque fuera estadounidense, como esta familia de Brownsville de los Jensen, ¿no? Sí, pero ya esta declaratoria les permite más trazabilidad y cualquier mexicano que tenga participación financiera en un tramo de aquí o de allá, les permitió, mi impresión es, lo que tenían de testimonio en la Corte, darle un contexto jurídico distinto, exigírselo al gobierno de México como mayor colaboración, porque ya es más judiciable que lo que era anteriormente. Ya has sentido con esta nueva primera causa de narcoterrorismo que acaba de estrenar Trump. Así Entonces es, creo así que es. tiene más los dos dientes señalados. para fiscalizar, y si algo es fácil creo yo, de trazabilidad, pues es un barco, lo que bien dice Fernando. Es más fácil monitorear la trazabilidad de 20 millones. Ve el cinismo del corrupto de Morena, que no renunciaron a tiempo hasta hace unos días, y que cuando es parte del acta constitutiva de la empresa que importó el combustible, haciéndolo pasar por aceite, en el amparo no piden 10 millones de litros de diésel, piden 20. Es como el caso de Chely Llegón, de, oiga, yo no metí de contrabando 10 millones, A ver, eran 20. Pues voy a tener que hacer un corte rapidísimo y regresamos porque yo creo que es uno de los puntos más importantes y es esta nueva presión y, como dice Federico, las nuevas reglas del juego y las implicaciones que tiene.
las declaraciones de narcoterrorismo para el combate a uno que han colocado nuevamente los norteamericanos, aunque como siempre, sin hablar de la parte que les toca, en la lucha como es hoy el contrabando de combustible. Today, Treasury is sanctioning a major Mexican cartel network that is involved in poisoning Americans with fentanyl and fuel theft, which is a cash cow for illicit actors. The individuals and entities we are targeting are linked to Cartel Jalisco Nueva Generación. This criminal network generates hundreds of millions of dollars a year, no more. Pues ahí tienen justamente las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que se refería a esto, a estas nuevas reglas de juego y a las declaraciones que han hecho de criminales mexicanos como narcoterroristas. Una cuestión que abre muchísimas interrogantes y sobre todo cambia la forma como ambos países puedan combatir estas ilegalidades. Lo decías tú hace un momento, Federico, antes de irnos a corte, y ahí lo que llama la atención es una situación, ¿te parece delicada para la presidenta Sheinbaum? Enfrentar estas nuevas reglas. A ver, pienso solamente dos razones sobre la mesa. Una, el huachicol que se había declarado extinto, y que como vemos, aunque haya evolucionado, goza de cabal salud. Y dos, pues por supuesto, los señalamientos que ligan todo este tema con Pemex. ¿Qué opinas? Te lo digo tal y como lo veo. Creo que ella está, lo digo con sinceridad, pagando los platos rotos, ofreciendo la mejilla bíblica de algo que ella no es responsable en lo absoluto. Pero si algo hoy día yo veo que es tangible, demostrable y acreditable por el gobierno de Trump de lo que llamó la alianza intolerable, es el huachicol fiscal. Porque todos los otros productos me vas a decir, mira, pues vienen desde Colombia y el trasiego y el submarino y que sí, Sinaloa y que nada más somos un país de paso y no toda la producción de fentanilo es aquí, y tienes el problema con China y los precursores. Pero esta es la única hoy día causa en la que el gobierno de Estados Unidos puede demostrar que 100% de corrupción en funcionarios mexicanos vinculados a delincuentes mexicanos y a empresarios corruptos de Estados Unidos es una alianza intolerable que está financiando a los cárteles y los laboratorios de fentanilo y la compra de las armas que con Marcelo Ebrard estamos tratando de evitar que se les vendan. Fernando, esa alianza intolerable que acaba de mencionar, Federico, ¿te parece que es parte de lo que tú decías en tu primera intervención de estar tocando fondo? Pues sí, porque yo sí creo que a partir de ahora y con los cambios que ya empezamos a ver en las aduanas, ya llegó un administrador, un titular de la NAM Civil, que no es experto, pero conoce del tema, ¿no? Y ya están empezando a haber movimientos en diferentes aduanas con salidas, sobre todo de miembros del Ejército. Los miembros de la Marina siguen de titulares de algunas aduanas, porque la Marina ha insistido en controlar todos los puertos y también es difícil. Cuando a alguien le das algo, pues es difícil quitárselo, ¿no? Esa es la razón. Explícate un poco más sobre eso, porque es un punto muy importante. O sea, ¿la Marina quiere seguir teniendo el control? Pues yo me imagino que sí. ¿O se resiste a los cambios? ¿Y por qué? Pues yo me imagino que sí, pues porque tener el control de las unidades portuarias pues es bien importante. Porque también hay que decirlo, o sea, las unidades portuarias legítimamente generan muchos recursos. Una terminal de contenedores, una terminal de usos múltiples, una terminal de combustibles, generan aprovechamientos, derechos, una serie de cosas. Y entonces, pues obviamente para un ente del gobierno que tenga recursos para hacer sus cosas, y lo estoy diciendo todo desde el punto de vista legítimo, no estoy hablando de que los marinos estén metidos en el contrabando, no, que pues eso yo no lo puedo decir porque no me consta y sería muy irresponsable de mi parte. Sin embargo, cuando tú le das algo a alguien, quitárselo es muy complicado. Yo creo que ahorita justo estamos en esa labor. Han visto esta semana, seguramente ya lo evidenciaron. Llevamos prácticamente 5 días con la aduana de Manzanillo en paro. 5 días. Así es. La aduana más importante bloqueada, de México. Otra vez el bloqueo. Otra vez bloqueos. Ya ayer prácticamente los transportistas estuvieron a punto de agarrarse a golpes con los agentes de la aduana. Porque no puede ser. O sea, no puede ser que una aduana opere de esa manera. Pues, repito, el 95% de la carga que ingresa al país es legal y paga impuestos. Entonces, tú por querer combatir ese 5 estás perjudicando todo lo demás.
O sea, México ya cuenta con muchas herramientas para hacer análisis de riesgo. El SAT y la ANAM tienen toda la información de los contribuyentes ahorita. Entonces, A ver, pero eso es interesante porque, a ver, esa es un hecho y nadie podría dudarlo, la cantidad de dinero que se genera pasa a través de las aduanas. Y no sé si eso es lo que realmente le parezca intolerable a la alianza que denuncia Estados Unidos, Federico, porque el dinero se usa para algunas cosas, pero también para otras, y sobre todo aquí lo que hay una implicación es de evasión fiscal que está afectando, me imagino, que a Estados Unidos, a México, gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales y municipales, que algo les tocará de la repartición de todos esos IEPS que se tendrían que estar cobrando del comercio de crudo. Sí, ahora les tocaría no solo el IEPS, sino el IVA. ¿No? Se estima, porque lo que sí reportan de venta, a ver, los estadounidenses, aunque estén coludidos con el crimen organizado de México, no tienen ganas de pagarle más income tax al IRS para inventar cifras. Y la diferencia entre lo declarado en ventas en Estados Unidos y lo declarado por la Agencia de Aduanales y la Secretaría de Energía, que finalmente tributó en México en el sexenio López Obrador, es 554 mil millones de pesos. Eso, en términos de IEPS y de IVA, es un asunto muy relevante. Sí, es una ¿no? Se estima cantidad que son considerable. 100 mil millones de pesos al año que dejan de tributarse. Y eso es la gran paradoja, porque, a ver, corrupción siempre ha habido, pero aquí al que le está robando es al presidente de la República. Estás hablando de un sexenio donde tú defraudabas al fisco del presidente. Estás hablando de un director de Pemex que, lejos de cobrar el IEPS y el IVA de eso para fortalecer su operación, defraudaba a la Hacienda Federal, Pública. a la Hacienda Pública. Eso nunca había pasado. Había habido mucha corrupción en Pemex, y lo que me quieras decir, el peor caso que me quieras poner, si quieres, Díaz Serrano, el que me pongas, ¿no? Pero ninguno le robaba al presidente para enriquecerse él haciendo negocio con los cárteles. Pues, ¿cómo crees? Bueno, a ver, y tan es así, Fernando, que no ha costado mayor trabajo ver la coordinación de objetivos y tareas entre el gobierno de Sheinbaum y el de Trump en este punto. Hasta donde yo veo, van de la mano y sin ruptura, a pesar de los riesgos que pueda haber para la presidenta. ¿Cómo ves? sí, estoy de acuerdo. Por eso sí creo que para mí es una gran oportunidad para la presidenta Sheinbaum de limpiar la casa. Una gran oportunidad, y creo que la tienen, ahora sí que como se dice, en bandeja de plata, ¿no? Y espero que no la desperdicie, que no la desaproveche sobre todo, y que además se analice en su conjunto todo el sistema. Creo que hoy las aduanas más que nunca, digo, yo tengo 35 años, nunca habían estado tan en el banquillo de los acusados como lo han estado. Casi no ha habido semana en donde no salgan en un periódico, en un noticiero, en la radio, sí, o sea, ya es constante. Sí, ¿no? sí. Entonces, Un día sí y otro también. Y también es Así importante que empecemos a distinguir a los actores. Porque desafortunadamente en el mismo lugar donde pasan las cosas malas, como yo les decía, pues pasan todas las cosas buenas. Están importadores, agentes aduanales, transportistas, agentes navieros, terminales que tributan, que pagan sus impuestos, que son el enlace, el agente aduanal es el enlace entre el fisco y los importadores. Cuidan los intereses del fisco, y ahorita pareciera que están en el banquillo los acusados también. Y por las declaraciones de los funcionarios públicos, y a mí me llamó sobre todo mucho la atención después de la declaración del secretario de Economía, después de la que era operativo en Izazaga del mercado grande chino, pues pareciera que hay una confusión entre lo que hace un agente aduanal y lo que es una autoridad aduanera por un lado. Por otro lado, por ejemplo, el tema de la piratería, que es un gran cáncer de México. Todo el mundo quiere que en aduanas se combata. Bueno, pues tú como diputado debes de saber que aduanas no tiene facultades para combatir la piratería. Y llevamos así 27 años. Tiene que llegar aquí a la Plaza Meave para y hacer las clarísimamente incautaciones. demostrado a nivel mundial, y la aduana francesa, la aduana japonesa, la misma aduana americana, son grandes ejemplos, que la piratería se debe combatir en la aduana, porque es el mejor momento para hacerlo, porque ahí tienes la mercancía. Sí, Pero si le tienes que dar facultades a la no hay que ir a autoridad, buscarla. Claro que no. Te llega. Pero le tienes que dar facultades a la autoridad, Pepe. Ahora, Fernando dice, es una gran oportunidad para Sheinbaum para limpiar. Y yo también te preguntaría, como todo, también riesgos. ¿Qué riesgos ves que corre la presidenta con esto? El chantaje y el sabotaje de la Armada y del Ejército. Porque el plurito con el que los metió López Obrador es, no, hombre, hay corrupción en las aduanas
y ya ves que los únicos que estaban sin pecado concebidos en la vida pública eran los militares. Ya vimos que son tan frágiles en su esencia humana como cualquier otro ser humano. Y entonces, ahora, imagínate tú el chantaje con el almirante secretario. No, bueno, está bien, ponga su civil, pero si hay corrupción, a mí ya no me haga responsable, ¿eh? Porque si se le cuela a su civil el producto, llámalo ahora huachicol, pero la famosa pseudoefedrina de Chen y Llegón, ese chantaje es el que me parece a mí que la tiene ella contra la pared de el gobierno con la armada y el ejército diciendo, yo me lavo las manos, que lo arregle su Batman, ¿no? Y entre civiles ustedes lo componen. ¿Su Batman te refieres a Harfuch? Pues ya ves que es el apodo que tiene Harfuch, ¿no? Sí. Y en ese chantaje institucional, como bien dice Fernando, de poder y control, y pensando, quizás está bien en términos de información e inteligencia, que te lleve a otras cosas. Si tú tienes el amago, la pistola en la sien del almirante de, si no soy yo, pues me dedico a contemplar y a vigilar los puertos, pero pues la bronca es de usted. Y te voy y te acuso en Estados Unidos. A ver, pero Fernando dice que no solamente se echa para atrás y dice, pues ahí será responsabilidad de ustedes, dice que hay resistencia. ¿Hay resistencia? ¿Crees que hay resistencia? ¿O esta es una forma de resistencia creen que les pasiva? da información, lo cual en sus manos se vuelve inteligencia valiosísima para muchos fines, pero también les da dinero y presupuesto público, ¿no? O sea, si tú fueras marino y veas que en el ejército se están haciendo putrimillonarios con la obra pública y dirías, bueno, ¿y acá por qué no hay nada? ¿No? Nosotros como ¿dónde leemos? La tropa aquí, ¿en qué libro lee? ¿No? Como dice Fernando, aquí el tango, pues no somos dos, ¿no? Es inglés. Esa es la realidad. A ver, y eso nos lleva, Fernando, a otro riesgo. No sé si tú también lo veas o no. Y se produce un momento de debilidad de Pemex, en el que los señalamientos y acusaciones de corrupción ligadas ahora al contrabando fiscal, pues están impactando en su imagen al punto de que un fondo global noruego recientemente dijo, señores, yo vendo mis acciones y me voy. Por ese tema. ¿Es un riesgo? ¿Habría que correrlo o no? Yo creo que sí, a mí lo que, como lo dijo Federico hace rato, pero, o sea, estamos acostumbrados al contrabando de importación, ¿no? Y el barco nos sorprendió. Pero que nos enteremos que terceras personas o empresas están exportando crudo robado, llevándoselo a refinar a Estados Unidos y de ahí mandarlo a otros países, inclusive cambiándoles si ven el círculo, cómo lo hicieron. Hay mucha inteligencia detrás, porque se lo llevaron alguna vez a Trinidad y Tobago, llevan 6 años a Jamaica, aprendiendo, sí. Y les cambiaron, inclusive cambiándole el origen. O sea, barcos que a lo mejor llegaron con gasolina a Japón, que le cambiaron el origen en alguna isla del Caribe. O sea, estás hablando ya de una maquinaria... Pues internacional. Internacional. O sea, ahí estamos hablando de... Muy compleja, estás ¿no? hablando de crimen transnacional. Sí, porque sí. Y eso sí le da la razón, aunque suene herejía, a Trump. Sí hay una alianza intolerable, porque lo que ellos están haciendo es que ese combustible que de entrada compraron más barato, porque es más barato en el punto de venta. Si aparte no tribute el IEPS y el IVA, se vuelve todavía más barato. Y si luego te manufacturan documentos balines para que no parezca tejano, sino olmeca, y lo vas y lo vendes, pues es una gran utilidad. Como un modelo de negocio, es una gran utilidad. El problema es que es 100% delictiva. Es puro gravy. Pues eso sin duda es de las cosas que no está tolerando Estados Unidos, y ya hay incluso detenidos. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y ahí, como puede ver, puede leer en el tweet, pues ha habido en los últimos días no solamente golpes muy importantes contra el contrabando de combustibles, sino que Estados Unidos se ha involucrado a tal punto que ya ha tenido o ya ha detenido mexicanos allá. El Primito, por ejemplo, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, al que acusa no solamente de fentanilo, sino también del contrabando ilegal. Ahí está una primera prueba y la prioridad que hoy tiene para el gobierno de Estados Unidos y las presiones que seguramente está haciendo sobre el mexicano. Federico Dorín. Es que es una bien visto desde el ámbito de justicia, este caso que es fácil de armar porque tiene mucha trazabilidad del dinero en el sistema financiero, cosa que no necesariamente tienes en los otros negocios de los cárteles,
los puede llevar a detenciones, tipo como estos 17 familiares del Chapo, donde esto es más fácil de llevar ante una corte y de acreditar que el hearsay de testigos. Y de aquí yo creo que van a desprender muchísimas cosas, porque las empresas con las que están operando todo esto que describía Fernando, los van a llevar a otros países y con la declaratoria terrorista, lo mismo que estén haciendo en Islas Caimán y todos esos países fiscales, da igual si eres mexicano, también llega ahí la declaratoria, porque la declaratoria es al cártel, no al país, y las operaciones de ese cártel con quienes les coadyuven en territorio americano o extranjero. Sí, de acuerdo. Ahora, sigue existiendo un punto muy sensible, Fernando. Y el punto muy sensible es, incluso independientemente de la convergencia de objetivos que se ve entre el gobierno de Estados Unidos y de México sobre este punto, lo que está en medio de todo esto es lo difícil de que este negocio ocurra, se produzca sin redes de protección y sin que Pemex sepa del caso. Incluso la secretaria Buenrostro hace algunos días dijo, vamos a indagar a fondo, y reconoció que había vínculos de corrupción con el contrabando dentro de la paraestatal. ¿Qué te parece? No, bueno, pues es evidente, Pepe, y ese es el grave problema. O sea, el narcotráfico siempre ha funcionado igual que con yo soy el contrabando. Para los narcotraficantes siempre ha sido mucho más fácil arreglarse con una autoridad que matarla, ¿no? O sea, no, eso es evidente. Lo y aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que negociar, ¿no? El problema es que ya lo grave de este tema es que hace 15 años era muy válido y yo en mis ratos de ocio soy miembro de México Unido contra la Delincuencia, de hecho actualmente lo estoy presidiendo. Entonces hace 15 años propusimos el debate para la legalización de las drogas. Y hace 15 años era muy puntual y muy propicio y estábamos muy a tiempo. El problema es que después de 15 años nosotros seguimos en las mismas, seguimos creyendo. Ustedes son los que ganaron el amparo, los nosotros somos los que ganamos el amparo. Los 4 abogados. Así es. El problema es que ya el contrabando, el narcotráfico ya se metió a muchos otros delitos de extorsión. Los nuevos giros que se llaman. En la frontera yo creo que siempre había habido un vínculo entre el narcotráfico y el contrabando de alguna manera, porque es lógico, es muy fácil, ¿no? Históricos. Pero en el resto del país no, yo creo que es parte del problema. Es parte del problema, por eso es que desafortunadamente también tenemos estas cosas mentales en México y creo que el gobierno de Trump ahí sí no ayuda mucho a entrar en una verdadera coordinación y comunicación, porque yo creo que si estos temas del crudo de exportación salió y los americanos están... fue por el tema del lavado de dinero. Los americanos son muy puntuales en eso. Los bancos empiezan a detectar movimientos... Y el dinero que están perdiendo, ¿no? O sea, y la evasión. Pues no, porque ellos lo venden legal. Evasión no hay, porque ellos lo que procesen las refinerías, como bien dice, los gringos no pero a ver, lo venden legal, pero es de allá para acá y de aquí para allá. No, sí, pero el tejano al que le compras lo tributa bien. Lo tributa y dice, lo declara. Después del Río Bravo no es mi problema. Exacto, ellos lo declaran y lo tributan. Pero el tema, yo creo que en la exportación del crudo, pues sí hay otros involucramientos y hay dineros. Claro. Y los dineros es muy fácil, es muy difícil de esconder. O sea, los americanos creo que en ese tema son muy hábiles. Los bancos sí tienen la obligación, ¿no? Y la obligación, porque si no les cortan la cabeza, de reportar. Entonces yo creo que por ahí empezaron. Por eso nosotros vimos en Taurita después del cuarto, quinto. Bueno, no sabemos cuántos barcos fueron en realidad. Hay una investigación periodística que es importante. No sabemos si es el segundo, el tercero o ya llevan, ¿no? Es posible que la relación exista en alguna hoja que no. Pero ojalá la relación fuera transparente y honesta, que ahí es donde a mí no me gusta el comportamiento de los americanos. Y no me gusta en un tema que para nosotros, y hablando de México Unido no ha sido muy claro, es el tema de las armas. O sea, no podemos hablar de combatir a los carteles sin combatir el tráfico de armas. Y el 90% de las armas vienen de Estados Unidos. Entre 200 y 800 mil armas al año se introducen ilegalmente al país. Hoy en México hay más de 23 millones de armas ilegales. ¿De dónde vienen? Sí, está clarísimo. Entonces, eso incluso, la coordinación tiene que venir en los dos sentidos, ¿no? Reconocido por ellos. Pues claro. ¿De dónde viene el origen?
Vamos hacia la recta final del programa y les preguntaría, para ir cerrando el tema, a ver cómo creen que va a evolucionar esta nueva coordinación entre Estados Unidos y México para el combate al contrabando de combustible. ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué te imaginas, Federico? Yo me imagino que en la renegociación adelantada del tratado le van a poner una serie de disposiciones al capítulo energético de mejores supervisiones en México de lo que ellos venden. Se van a dar a su Departamento de Justicia mejores dientes para garantizar colaboración y seguramente se va a menguar mucho. No me imagino que Trump desaproveche. O sea, fortalecer fiscalización. Sí, porque si yo fuera asesor de Trump, maldita la hora, pero si fuera su asesor, le sugeriría modificar el tratado como una victoria política para él, que no van a volver a financiar los cárteles con la buena fe de los petroleros tejanos, y lo haría una victoria política con alguna herramienta que apueste a una mejor colaboración y mejor trazabilidad del destino final, que su responsabilidad no se agote en el Río Bravo, que sea hasta el punto final y con garantías de información y de cumplimiento de fiscalización del gobierno mexicano, porque para sacar los permisos en lo que era la CRE y la CNH, ¿no? Ahora que no existen, pues va a ser todavía más discrecional a quien le autorice este gobierno que puede ir a refrendar esos permisos y esas importaciones. Y como ya vieron, pues terminaron en manos de políticos de Morena, en su inmensa mayoría. Mayor fiscalización, mecanismos de control, una victoria política si se le corta el financiamiento al crimen a través del contrabando. Y las aduanas, ¿qué esperas? ¿Cómo crees que evolucione esto de cara a el lugar que deben ocupar o cómo deben actuar esperaría las aduanas? que transitaran hacia una administración civil, O sea, fortaleciendo, revertirla. Sí. ¿Es sí. deseo o lo ves probable? No, sí lo o veo improbable. probable porque ya dio la presidenta muestras de eso al nombrar a un civil de administrador general. O sea, eso ya fue un paso importante, ¿no? Sí creo que hay resistencias, se nota un poco, pero creo que sí se puede transitar ahí. El tema es que los civiles ahora sí den resultados y que utilicemos todas las herramientas de análisis de riesgo que tenemos, porque si no discriminamos el paso de las mercancías por las aduanas, pasa lo que pasa hoy en Manzanillo, que hoy pueden tener detenidos 50, 100, 200 contenedores de tazas y lo retienen ahí una semana, 2 semanas, esperando un resultado de un laboratorio, y por otro lado, pues a lo mejor está pasando el contrabando, ¿no? Porque eso pasa mucho en las aduanas, en el argot de las aduanas. Cuando una aduana se abre, y desde el punto de vista del contrabando, el comercio formal, digamos, endurece la fiscalización, porque la gente de la aduana dice, no, pues sí estoy trabajando, mira, ya embargué esto, sí, pero nada más que no te dicen lo que está pasando por acá, ¿no? A ver, ¿y reformas legales? ¿Necesitan reformas sí, legales? Bueno, de hecho... Aprovechando que está aquí Doring, ¿se puede llevar alguna Sí se necesita reforma legal, pero el chiste es hacerla bien y concienzuda. Porque han pasado muchas cosas. Una de las cosas que yo siempre he dicho en México, que ha sido muy evidente, es que la apertura comercial del país, a partir de que entramos al GATT y hasta López Obrador, con la firma del TEMEC y del Tratado Transpacífico, fue permanente y congruente. Hoy México es uno de los países más abiertos al mundo. Pero la política aduanera, que debería de haber ido de la mano por la apertura comercial, la política aduanera, hagan de cuenta que es como un enfermo del corazón. Primero está bien, luego está mal, así, si hagan un análisis. El sexenio pasado hubo 6 titulares de la Agencia Nacional de Aduanas. Oye, pues que no hagan pruebas de estrés ahí, porque van a ser unos... Para ser titular de aduanas, van a ser unos resultados titular de aduanas, la ley dice que tienes que tener mínimo 5 años de experiencia. Ninguno de los titulares de las aduanas, de la Administración General de Aduanas, el sexenio pasado cumplía el requisito. Pero, por ejemplo, uno de los puntos que decían, Fede, poder directamente en la aduana hacer las inspecciones. Sí, yo creo que hay que... ¿Eso qué reforma necesitas para Nada, hacerlo? ninguna. No, Ninguna. No, ninguna. Pero sí hay que... Y para incautar contrabando. Tampoco. Directamente. Ahí no se necesita ninguna reforma. Entonces no hay ningún problema legal ahí. No. Ahí salvo no. los intereses creados, que ya hay ahí, digamos, de políticos de todos lados, ¿no? Es un tema de hecho, no de jure, ¿eh? Sí, se requieren reformas. O sea, de prácticas. Exacto, es un tema de prácticas. Prácticas y de estándares. llevar a México a
a formar parte del contexto internacional en el sentido de que hay varios tratados, como, el Tratado de Bali de Facilitación Comercial, el Convenio de Kioto de Operaciones y Regímenes Aduaneros, que habla de las buenas prácticas que debe tener la aduana. Y si vemos eso, si vemos ese catálogo de buenas prácticas y comparamos con las prácticas que hoy está teniendo la aduana o ha tenido en los últimos años, pues ahí es donde podemos evidenciar muchas cosas. Y la aduana mexicana no se ha dejado ayudar. A mí me consta de gente del Fondo Monetario Internacional que tienen un área específica de apoyo aduanero sin costo, porque bueno, México ya le pone una lana al fondo, que dice, déjate ayudar, yo te ayudo cómo hacer mejor las cosas, cómo contratar mejor a tu personal, cómo hacer mejores supervisiones, cómo hacer mejor análisis de riesgo. Bueno, pues la verdad es que es posible que sí, que toda esta crisis, y como ustedes dicen, ha tocado fondo con lo que hemos visto, pues pueda generar algo positivo y sea mejores prácticas y estándares dentro de las aduanas, que son las puertas de conecto de México en el mundo. Sí, muchas gracias. Perdón que te interrumpa nomás, es que si nada más te concentras en la fiscalización, el país se va a caer, ¿eh? Y ese es el problema, que los que han estado ahí, bueno, no vamos a hablar del último sexenio, porque ni siquiera tenían el perfil político en muchos casos, aunque eran políticos, pero no tenían una trayectoria, digamos, en la Secretaría de Hacienda o en algunos otros enclaves financieros. Pero lo que no se ha tenido es alguien que tenga una visión comercial, siempre ha tenido una visión netamente fiscalizadora. Entonces llega alguien con un cromosoma de policía a poner orden, no a ver cómo opere con mejores controles, protocolos. Y me parece a mí que, con referencia que ha dado Fernando, se puede mejorar muchísimo. Yo sí creo que en el TEMEC hay una oportunidad para modernizar muchas de estas cosas, en beneficio también de nuestros propios productos. Bueno, pues ahí está. A mí se me acabó el tiempo. Yo quiero agradecerles mucho a Federico Dori, diputado del PAN. Muchas gracias, Fede, por haber venido con nosotros hoy acá en Blanco y Negro. Y por supuesto, Fernando Ramos, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe, muy amable. Del Consejo Marítimo Portuario de México. Gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Que tenga una muy buena semana. Adiós.